Bueno, vamos a empezar entonces. Buenos días a todos, a todas. Muchas gracias por estar acá. Me presento, yo soy Daniel Arroyo, soy diputado nacional, soy el presidente de la Comisión de Discapacidad. Queríamos, en este Día Nacional e Internacional de las Personas con Discapacidad, presentar un proyecto, hacer público un proyecto que ya se ha presentado de ley integral para la defensa, para el acompañamiento de los derechos de las personas con discapacidad. Creo yo que en la Argentina hay una sola ley, que surgió de abajo hacia arriba, que hubo instituciones, personas que la fueron luchando, peleando, planteando ideas, que por momentos le fue bien, por momentos le fue mal, hasta que se transformó en ley, que es la asignación universal por hijo, que empezó en su momento con organizaciones que se juntaban, hablaban del frente contra la pobreza, después discutían, había gobiernos que le parecían bien, gobiernos que le parecían mal, vinieron, hasta que efectivamente se logró una ley que hoy se sostiene en el tiempo, van cambiando los gobiernos, y se sostiene que es la asignación universal por hijo. Es, en mi opinión, la única ley de la democracia que claramente fue una construcción de muchas organizaciones y personas que la fueron peleando hasta que se transformó en ley. Yo aspiro a que esta sea la segunda ley. No es una ley que se me haya ocurrido a mí o a un conjunto de diputados, sino que es una ley que se viene trabajando hace mucho tiempo. Todos ustedes la vienen trabajando hace mucho tiempo, discutiendo, yendo, viniendo, conformando reuniones, intercambiando ideas, teniendo miradas juntas o contrapuestas ante la necesidad evidente que tiene la Argentina de tener una ley de la democracia, una ley marco sobre los derechos de las personas con discapacidad. Yo lo que quiero es agradecer primero a quienes han construido este encuentro, estos debates, esta ley, muy particularmente a Gabriela y a REDI, la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad, a FAICA, la Federación Argentina de Instituciones de Ciegos y Amblíopes, a la PDH, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, a la Mesa de Trabajo en Discapacidad y Derechos Humanos de Córdoba, a la Asociación Civil Andar, al Observatorio de Salud Mental y Derechos Humanos. Estamos en un momento complicado para las personas con discapacidad y en general para todos aquellos que la pasan mal, que son muchos argentinos. Los problemas para las personas con discapacidad no empezaron en los últimos meses ni en los últimos años, vienen de largo, y un problema serio es el no cumplimiento de muchos de los derechos o del acceso que tienen y que deben tener las personas con discapacidad. Ahora, en el último tiempo, todo eso se fue agravando en mi mirada, básicamente porque han pasado, creo yo, en el último tiempo dos cosas que no eran así antes. Los problemas se agravaron, pero dos cuestiones que me parecen graves. La primera es que se ha puesto en discusión la situación de las personas con discapacidad. Se ha generado la idea de que tienen que demostrar que son personas que tienen discapacidad, que tienen que demostrar que accedieron a una pensión o a determinados servicios. La idea de estigmatizar, es decir, acá están todos los malos, eso es verdaderamente grave, y es grave cuando viene de parte del Estado. Yo soy muy amigo de las auditorías, me parece bien hacer auditorías, evaluar, y cuando hay situaciones que son irregulares, quitarlas. Eso está absolutamente bien. Pero no se puede agarrar una bolsa y decir, todos los que están acá tienen esto, son personas que no han cumplido, son personas que tenemos que estigmatizar, son todos chorros, son todo esto, son todo lo otro. Es muy duro de verdad, porque hay familias, hay personas, hay una falta de humanidad. Entonces, lo primero que quiero decir es que es un tiempo, y yo me lo tomé como mi tarea, como presidente de la Comisión de Discapacidad, de visibilizar a las personas con discapacidad, mostrar sus dificultades, sus vidas, sus acciones, lo que encaran, y no partir de la estigmatización. De verdad es un tiempo en el que todos, yo creo, tenemos que luchar contra la estigmatización. Una persona que tiene una pensión, que tiene un certificado único de discapacidad, que tiene una discapacidad, es una persona que tiene derechos, que tiene que ser atendida en su situación, en sus reclamos. No es una persona que tiene que ser estigmatizada y decir acá están todos los que son malos,
en función de recortar el presupuesto o de recortar cuestiones económicas o fiscales. La segunda, que me parece a mí que ha pasado en el último tiempo y que para mí también es grave, es que ninguno entendemos cuáles son los datos reales. ¿Cuántas pensiones hay en la Argentina? ¿Cómo se cambió el nuevo decreto? ¿Qué implica en términos para adelante? Nadie entiende. A mí, yo vengo del mundo académico, estoy hoy en la política, pero vengo del mundo académico. Y mi cabeza está formateada por los datos. Si alguien dice algo, tiene que demostrar que es así. Hoy estamos en un tiempo en que se es inmune a los datos. Cualquiera dice cualquier cosa. Yo digo, esto es vino, y voy para adelante y sigo como si nada. Y eso es muy doloroso, porque lo necesitamos saber todos es cuántas personas tienen discapacidad, cuántas tienen el certificado único, qué pasa con las nuevas personas que reclamaron las pensiones y no han accedido, cómo se está organizando para adelante, qué da la auditoría o no, que nadie sabe. Entonces también es un tiempo de trabajar con datos, no solo de visibilizar y no estigmatizar, sino de trabajar con datos. Y en ese contexto, y voy a ser breve porque la verdad es que están todos para presentar el proyecto, para plantear, además de agradecer a las instituciones, quiero reafirmar mi compromiso y el de muchos diputados y diputadas de distintos espacios políticos con que esta ley salga, con tener una buena ley, con tener una ley integral, la primera de la democracia, que defienda los derechos de las personas con discapacidad, con escuchar a todos, con intercambiar y mejorar la ley. Yo soy el autor de la ley simplemente porque soy el presidente de la Comisión de Discapacidad y he firmado la ley. La han acompañado la diputada Chomiak, que está viniendo, el diputado Castañeto, la diputada Masteler, la diputada Stolbizer, la diputada Neder, el diputado Basterra, la diputada Nancy Sanz, de distintos espacios políticos, y también me habló ayer el diputado Esteban Paulón, que va a acompañar también la ley. Soy firmante del proyecto porque creo en lo que están haciendo, porque creo mucho en las cosas que surgen de abajo hacia arriba. No soy un hombre que venga del tema de la discapacidad, vengo del tema social, he sido ministro de Desarrollo Social de la Argentina, he sido ministro de Desarrollo Social de la provincia de Buenos Aires, tengo un compromiso natural con los problemas sociales, pero mi vínculo mayor con la problemática de la discapacidad se ha dado en el último año siendo presidente de la Comisión de Discapacidad. Y he tratado de hacerlo bien en el sentido de convocar a instituciones a que vengan al Congreso, a que presenten sus proyectos, a hacer varias reuniones informativas. Los que lo han seguido seguramente habrán escuchado que muchas veces vienen instituciones a plantear sus temas y a también aprobar proyectos de todos los espacios políticos, de todos los diputados y diputadas. ¿Qué quiero resaltar de este proyecto? 5 puntos y paso la palabra a todos. 5 puntos que quisiera resaltar de este proyecto, más allá de lo más importante para mí, es que surge desde abajo, que surge desde el trabajo de muchas instituciones, que surge de mucha convocatoria y mucho debate. El primero es crear la asignación universal por discapacidad. El proyecto parte de la base, creo mucho en eso, venían trabajándolo ustedes, de construir una asignación universal por discapacidad. Toda persona que tiene discapacidad tiene una base de ingreso. Con esto resolvemos el debate sobre las pensiones, si son pensiones por discapacidad o pensiones por invalidez, pero más allá de eso, construimos un derecho. Nosotros hemos hecho una evaluación de que en una familia donde hay una persona con discapacidad, naturalmente tiene un costo de 30% más de vida cotidiana, de gasto, del que no tiene, de donde hay una familia donde no hay una persona con discapacidad. Cubrir eso, asignación universal por discapacidad. Una base de arranque, que no sea incompatible con nada, que insista e instale la idea de vincularse con el trabajo, no hacerla incompatible, sino fomentar el trabajo, fomentar el vínculo y la entrada al mundo del trabajo, pero asignación universal por discapacidad. Primer punto. Segundo punto, algo que a mí me parece grave realmente, es volver a la Agencia Nacional de Discapacidad, la ANDIS, a la órbita de jefatura de gabinete. Puede estar en jefatura de gabinete, puede estar en Secretaría General, puede estar en algún lugar que cruce todos los ministerios. Lo que no puede es ser solo un tema de salud. No podemos volver a la idea de la medicalización. No solo porque no cumple la convención, sino por una cosa de pura lógica. Acá hay temas de salud, de medicamentos, de atención de salud,
de seguimiento de tratamientos, pero hay temas de educación claramente que tienen que ver con el acompañamiento a la inclusión del sistema educativo. Hay temas de trabajo, hay temas de transporte y lo están viviendo todo ahora, cada día más complicado para acceder al tema del transporte. Entonces no puede ser un tema de salud que diga, quitamos todo el resto, nos concentramos en incluir salud y cómo prestamos servicios de salud. Este proyecto lo plantea, tiene que estar en lo que dice la convención, en el nivel donde se articulan todos los ministerios. Jefatura de gabinete, me parece a mí, otro podrá decir otra área de arriba, pero que cruce todos los ministerios. Tercero, mantener el nomenclador único. Crear un sistema de salud, habilitación y rehabilitación de las personas con discapacidad para varias cosas. Uno, evitar que se fundan las prestadoras y los prestadores que hoy están en una situación muy crítica verdaderamente, con montos muy bajos y muy complicados. Segundo, para que la persona con discapacidad tenga prepaga, tenga obra social o no tenga cobertura de salud, acceda a un nomenclador único. No estoy inventando nada, es así la ley y es así como tiene que funcionar. Y que claramente eso sea cumplido. Y para que sea cumplido, tienen que tener los montos, las prestadoras, los prestadores para poder encarar y sostener el sistema. Un cuarto punto, voy breve, la figura del asistente personal, que lo han trabajado muchas veces, que implica acompañamiento. No solo la figura del asistente personal y el acompañamiento, sino el financiamiento. Una de las cosas que yo veo permanentemente, cuando un chico está en una escuela, un chico con discapacidad y tiene un acompañante, es que le pagan tarde, nunca, 90 días, y va rotando, va buscando otro laburo y se va yendo porque no logra sostenerse. Esa figura, pero no es la figura solo por la figura, sino el financiamiento. Y finalmente genera más oportunidades laborales para las personas con discapacidad en el sector público, en el sector privado, obliga al sector público a cumplirlo. Yo he sido ministro y no se ha cumplido ni aún en ese tiempo, con lo cual no estoy hablando de otros, hablo de mí también, y obliga al sector público y promueve al sector privado. En eso hemos hecho muchas reuniones con gerentes de recursos humanos de empresas privadas, que la verdad que ayuda el intercambio a poder colaborar y poder avanzar. ¿Cómo seguimos con este proyecto? Este proyecto fue presentado ya. Nosotros en marzo arrancan las sesiones ordinarias en el Congreso. Vamos a insistir, a convocar a reuniones informativas, a mejorar el proyecto, todo lo que haya que mejorarlo, y apuntamos, y ojalá eso se dé, y necesitamos la ayuda de todos, a que pueda tratarse en el recinto, es decir, en la Cámara de Diputados, en el primer semestre del año. Para eso tenemos que insistir, hinchar, trabajar todos, mejorar todo lo que haya que mejorar, ir, venir, escuchar, ver otros proyectos que también hay, pero terminar yendo a el recinto, a la Cámara de Diputados, y tener media sanción ante mitad de año. Es un objetivo ambicioso, difícil, pero para tener. Digo 3 cositas muy breves, le paso la palabra a Gabriela y encaramos y cada uno plantea lo que quiere plantear. Lo primero es que queremos tener una mirada humana. De verdad que hay un problema serio. Yo discuto el concepto de crueldad. Todo el mundo habla de crueldad, de que estamos en una etapa de crueldad hacia otro. Yo creo que es más complicado y que es peor. Para mí, para que exista crueldad, tiene que haber reconocimiento del otro. Yo veo que hay otro y voy y lo lastimo. Eso es ser cruel. Acá no, acá lo pasan por arriba. Están actuando como si no existieran las personas con discapacidad. Pasan por arriba y van. Es más que crueldad. Yo llamo indolencia eso, otro podría ponerle otro nombre, pero es pasar por arriba. Es un tiempo en que tenemos que visibilizar y entender que el Estado tiene obligaciones y que nadie puede pasar por arriba a nadie, nadie incluye a las personas con discapacidad. Segundo, que acá hay un debate en el presupuesto. Nosotros estamos discutiendo el presupuesto. Yo hace muchos años me construí esta idea. La diferencia entre palabra y hecho es el presupuesto. Yo puedo decir cualquier cosa, pero lo voy a hacer si tengo el presupuesto. Acá estamos en pleno debate del presupuesto. El presupuesto que presentó el gobierno es de recorte, claramente, de pensiones y de prestaciones a las personas con discapacidad. Es un recorte en términos reales del 34%. Nosotros estamos planteando un aumento del presupuesto. De verdad, uno puede decir muchas cosas, para hacerlas tiene que tener el presupuesto. Es una discusión general el presupuesto en Argentina, pero va por ahí. Y tercero, y con esto termino, ratificar el compromiso que tenemos todos. La Comisión de Discapacidad es una comisión en que todos los diputados de distintos espacios políticos,
tenemos mirada distinta, pero todos tienen una vocación natural por acompañar a las personas por discapacidad. Nosotros nos anotamos en las comisiones para participar. Quien se anota en una comisión que tiene que ver con las personas con discapacidad tiene una vocación natural, en general familiar, personal o de otro tipo. Entonces, aspiro a que eso nos permita sacar un proyecto por consenso. Acá no se trata del partido A, B o C, sino tener consenso, llegar al recinto y poder aprobarlo por consenso. En ese contexto, hoy es un día importante. No queríamos hacerlo hoy, 3 de diciembre, Día Nacional e Internacional de las Personas con Discapacidad, pero básicamente lo mío es agradecer a todo el trabajo que han hecho. Yo lo recepto, tratamos de incorporar algunas ideas y de mejorarlo, y el compromiso de que queremos no solo que salga la ley, sino que bajemos el nivel de tensión, de invisibilidad, de falta de humanidad con las personas con discapacidad y lo incorporemos. Y que terminemos, y en esto sí termino, con las avivadas. Y la última ha sido fuerte, en mi opinión, y hicieron un decreto de regulación del transporte, que no tenía nada que ver con las personas con discapacidad, que era un debate acerca de si alguien puede transportar personas de larga y media distancia, si puede ser una empresa o puede otro crear una empresa. Un debate de transporte. En el medio todo aprovecharon y dejaron de darle los pasajes. Un debate que era un debate sobre transporte, que no tenía que ver con las personas con discapacidad, que tenía que ver con un debate de cuánto está regulado o no el sistema de transporte, que es una discusión para otro lado, terminó en la práctica siendo un lío bárbaro. Fueron, vinieron, presentaban la justicia, terminan en su mayoría de las empresas aceptando los pasajes, pero con mucha dificultad. Eso, claramente, para mí es indolencia, es pasar por arriba, es como si no existen. Yo cambio un decreto, hago como si no existen las personas con discapacidad y voy para adelante. Ese es el contexto en el que no solo no hay que permitir, sino que hay que construir leyes que lo impidan, que la ley diga claramente que esto no se puede hacer, hay que ir por este lado, para eso sirven las leyes. Gracias a todos por estar, de verdad, muchas gracias por acompañarnos y vamos a arrancar ahora. Planteamos 5 minutos más o menos como tiempo para que podamos escucharnos todos. Yo tengo un listado y después hablamos. Quien quiera, le doy la palabra a Gabriela Troiano, Redi y ex diputada nacional. Los que van a hablar con el micrófono cerquita. ¿Ahí se escucha? Un poquito más. Ahí. Bueno, buenos días a todos y a todas. Es una alegría, un honor, un placer poder estar acá hoy presentando este proyecto de ley sobre los derechos de las personas con discapacidad que incorpora a la Convención. Es una deuda muy importante de nuestro país, así que quería agradecerte, Daniel, agradecer por la escucha, agradecer por el trabajo que se realizó en forma conjunta con el resto de las organizaciones que nos tomamos a la tarea de en estos tiempos tan difíciles, hacer este anteproyecto de ley, que obviamente que después va a ser sometido a debate y a hacer los cambios como lo establece la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Agradecer a las organizaciones que están presentes, que nos acompañan, y también a todas aquellas que quisieron estar y por una cuestión de limitación de la capacidad de la sala no han podido estar. Agradecer también a los diputados que firmaron y a los que no firmaron, que esperemos que firmen, que nos apoyen, que apoyen al colectivo de personas con discapacidad, reconociéndonos no solamente la Convención, que tiene rango constitucional y que cumple ahora, el 13 de diciembre, hace 10 años que el Estado argentino dijo que la Convención sobre los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad tenían rango constitucional. Con lo cual, la modificación de esta ley está un poquito retrasada. Si bien la Convención, el país la acepta, la aprueba en el 2008, el rango constitucional es. Bueno, agradecer también a las personas con discapacidad que se acercaron y bueno,
a los intérpretes de lengua de señas que están hoy presentes acá, colaborándonos de la Cámara, muchísimas gracias, y a todos los empleados y trabajadores de la Cámara, que también son un poco lo que hacen posible que esto sea así. Y bueno, es la Cámara del Pueblo. Tuvimos algunos inconvenientes para que entraran todos, pero eso no depende ya de nosotros, sino de las autoridades actuales. Pero logramos entrar, sí. Bueno, REDI, la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad, es una organización de derechos humanos que nació en el año 98, Ana, trabajando por la accesibilidad y también participó en la redacción de la convención, haciendo los aportes y coordinando los aportes de todas las organizaciones del país. En aquel momento no había WhatsApp, pero había correo electrónico, así que la tarea fue bastante titánica. Como ven, destronar el modelo médico de la discapacidad es bastante difícil, y este modelo social que nos invita a la Convención, que pone a las personas con discapacidad justamente con el rango de personas, ¿sí? Con todo lo que ello implica, con los sujetos de derechos que nos empezamos a constituir, ¿no? Con ese derecho a poder elegir. Bueno, me voy por las ramas. Ahora dijo que teníamos 3, ahora nos dio 7, me deja hablar más. Sí, bueno. Quería decirles un poco esto, ¿no? Que para nosotros la presentación de esta ley tenía varios desafíos, porque el desafío principal, y bien lo manifestabas vos, Daniel, es la situación actual por la cual estamos atravesando las personas con discapacidad, todo el colectivo, en un gobierno donde aplica una política pública que yo diría que ya se excedió al modelo médico asistencial y está adoptando un método de prescindencia, ¿no? La prescindencia se divide en dos. Una es invisibilizarla, una es estigmatizarla, volver al capacitismo que nos pone en un lugar donde siempre se está cuestionando nuestra capacidad, y no solamente la capacidad jurídica. Por eso entendíamos que era apremiante la presentación desde el colectivo de una ley, fundamentalmente con personas que hace mucho tiempo que vienen trabajando esta temática. Juan, ahí el artífice de plasmar en el papel un montón de cosas, junto con la Mesa de Discapacidad de Córdoba, FAICA, Carlos con Granjandaria PH, también participaron, hoy no están presentes, pero ASIG, Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, con algunos aportes, y va a continuar también haciendo aportes. En este proyecto nosotros quisimos jerarquizar los aspectos positivos, ¿no? Los aspectos que hacen a que la persona con discapacidad tenga igualdad de derechos. Por eso se tomaron todas las recomendaciones que desde el 2012, 2018 y 2023 el Comité de Discapacidad de Naciones Unidas hizo al Estado parte, donde sistemáticamente desde las organizaciones hemos planteado los informes alternativos. Esto fue volcado en este anteproyecto de ley. Por supuesto que habrá cosas por mejorar, no lo dudamos, pero nos parecía apremiante presentarlos y que se pueda debatir, ya que venimos con esto hace muchísimos años. Bueno, dentro de esto pusimos el tema de empleo, se incorpora no solamente el cupo laboral del empleo público, sino también del empleo privado. El ingreso universal por discapacidad, que es un tema que desde REDI lo venimos planteando incluso en la consulta anterior sobre la ley. La educación inclusiva,
La autonomía, y decías la figura del asistente personal, que está vinculado en el artículo 19 de la Convención, con la autonomía y la vida independiente de las personas con discapacidad. Y después un poco Mariana nos va a ilustrar y ampliar este tema, pero creemos que la ley tiene que hacer un eje muy fundamental en el tema de los apoyos, las ayudas y los ajustes razonables que las personas con discapacidad requerimos para poder realizar las tareas en igualdad de condiciones que las personas sin discapacidad. Sabemos que todos los seres humanos somos seres interdependientes. Bueno, algunos requerimos algún tipo de ayuda y otros. Eso dependerá de la situación de discapacidad de cada persona, de la situación social y de la situación, por supuesto, económica y de género. Si hay algo que este proyecto de ley tiene es la interseccionalidad, porque sabemos que las mujeres con discapacidad, al igual que las otras mujeres, pero más agravados, se nos dificulta mucho más acceder al trabajo y poder decidir sobre nuestro cuerpo. No solamente tenemos que bregar por poder decidir lo que no queremos hacer, sino también lo que queremos hacer. Hay veces que, la verdad, ocurren situaciones que ninguna persona en todo el territorio de nuestro país, que es bien extenso, puede entender que suceda. Sin embargo, se sucede y se invisibiliza intencionalmente. Y esto es muy grave, porque oculta un montón de situaciones que producen muchísima angustia en las personas con discapacidad. Bueno, creemos que esto esté plasmado en un proyecto de ley hace justamente que sea un derecho y que no estemos dependiendo de cada gobierno de turno si nos dan la pensión, si somos delincuentes por tener una pensión, y de una política pública en la actualidad que llega al extremo de no plantear cuál es su política pública de discapacidad. Porque se habla sobre lo que no o lo que hizo mal el otro, que por supuesto que siempre que uno asume una función pública, nos van a quedar cosas por hacer. Por más que tengamos las mejores de las intenciones y pongamos el esfuerzo para hacer todo lo posible, siempre van a quedar cosas por mejorar, por suerte, ¿no? Así tenemos sentido de poder vivir y de poder hacer. Pero este gobierno, la verdad es que a las personas con discapacidad no les interesa, es muy perverso, es muy perverso. No solamente con las pensiones, con los certificados únicos de discapacidad, con el tema de los medicamentos. Bueno, nos podríamos poner a nombrar transporte, dijiste Daniel, nos podríamos poner a nombrar un montón de aspectos que se dejan de lado, ¿no? Pero realmente el no tener una política pública, es decir, hay 4,5 millones de personas con discapacidad que no tienen CUD, que no tienen acceso a la seguridad social, y echar a personas con discapacidad, porque en este gobierno no solamente no se cumplió con el cupo, sino que además se dejó a un montón de compañeros con discapacidad, con el cierre de organizaciones como el INADI, fuera del empleo, y con esto fuera de la seguridad social y fuera de una vida autónoma e independiente, porque el trabajo es esencial. Y si no nos dan trabajo, nos tienen que dar una asignación universal, porque somos personas que tenemos derecho a vivir, ¿no? Y de eso un poco se trata. Bueno, esta ley y esta presentación, sabemos que es difícil que sea ley, pero contamos con la cohesión, con la unidad del movimiento de personas de discapacidad de Argentina, fundamentalmente con las organizaciones de personas con discapacidad, pero también con aquellas organizaciones para personas con discapacidad que quieran acompañar y llevar adelante y hacer realidad en Argentina el modelo social de la discapacidad. Bueno, termino acá. Queríamos los pasos perdidos, ¿no? No logramos los pasos perdidos, pero yo decía ayer a los compañeros de red y de la mesa, ojalá sean pasos ganados. Gracias.
Con Pasos Perdidos se refiere a que al lado del recinto hay un lugar que se llama Pasos Perdidos, que es más grande. Arrancamos por el Salón Blanco y llegamos al recinto. Le voy a dar la palabra ahora a Juan Ordóñez de Ready. Muchas gracias, Daniel. Quiero, en honor a la brevedad, sumarme a los saludos y agradecimientos que hizo mi compañera Gabriela. Y también quiero hacer un reconocimiento a los valiosos aportes y antecedentes que durante muchos años colaboraron en la construcción de este proyecto y que fueron escritos, mencionados en la nota de remisión que hicimos desde las organizaciones cuando enviamos el proyecto a la Comisión Permanente de Discapacidad de esta honorable Cámara y que solicitamos porque consideramos justo que esos antecedentes sean incorporados a los fundamentos, porque es parte de la información y del recorrido y del reconocimiento que han tenido desde los informes alternativos que muchas organizaciones han realizado, las observaciones generales y las observaciones particulares que ha hecho el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, proyectos legislativos, muchísimos, acá algunos de Gabriela también que están mencionados, proyectos del Poder Ejecutivo, aportes de expertos, expertas, de organizaciones, son muchísimos los antecedentes y bueno, nos parece que sería justo que fueran incorporados. También recordar que en la nota de remisión se solicitó que se habilitase un espacio, se evalúe la posibilidad de habilitar un espacio para que otras organizaciones también puedan realizar sus aportes, porque queremos la mejor ley posible en democracia y fruto del consenso. Y cumpliendo con la manda convencional de nada sobre nosotros sin nosotros. Dicho esto, quiero comenzar hablando sobre algo importante, que es el impacto directo que esperamos que esta ley tenga sobre las personas con discapacidad. Y para ello, para poder darle dimensión, es importante recordar que la Organización Mundial de la Salud estima que en el mundo viven 1.300 millones de personas con discapacidad, un 16% de la población mundial. Por su parte, el Banco Mundial estima que en Latinoamérica viven 85 millones de personas, un 14,7% de la población latinoamericana. Finalmente, en Argentina, el INDEC estima, en base al censo 2010, todavía no tenemos los datos del último, y el estudio de población de 2018, realizados ambos bajo gobiernos de distintos signos, estima que viven en la Argentina un 11% de personas que son personas con discapacidad. Esto nos permite, a priori, poder desterrar la falacia que se ha hecho pública de que parece que acá hubiera habido una guerra. No, no hubo una guerra. No hubo una guerra. Y por otro lado, las estadísticas nos permiten conocer otros aspectos. Nos permiten conocer que las personas con discapacidad tienen mayores niveles de pobreza, mayores costos de vida, mayores niveles de exclusión educativa, de exclusión laboral, mayores niveles de pobreza, de desempleo y de inactividad laboral. Recordemos que en la Argentina se estima que solo 2 de cada 10 personas acceden a un empleo formal. Estos datos alarmantes son los que impulsaron a las organizaciones a retomar este trabajo de décadas, de años, de armar un proyecto de ley marco sobre los derechos de las personas con discapacidad que permita impulsar derechos, acciones y medidas de naturaleza inclusiva que permitan mejorar la inclusión de las personas con discapacidad. Y por otro lado, pensar en sistemas de protección social más eficientes y acordes a lo que manda la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en su artículo 28. En la Argentina existen actualmente sistemas de protección social. Una es la asignación universal por hijo con discapacidad, que mencionaba Daniel, la cual es un sistema de protección social moderno, pero que en
elaboración, en su creación, respecto a las personas con discapacidad, no establecía un límite de edad, lo cual, bueno, reniega con lo establecido en la Convención respecto a la autonomía de las personas con discapacidad. Por otro lado, el sistema de protección quizás más importante, que no es un sistema de protección directo, que son las pensiones no contributivas por invalidez. Ese es el nombre con que fue creado y que persiste. Cuando estas pensiones fueron creadas en el año 48, fueron una norma de vanguardia. Primer gobierno de Perón, la Argentina adoptaba un estado de bienestar, un estado presente, un estado grande. Pero pasaron los años y esa ley fue creada en un contexto de donde lo que primaba era el modelo médico rehabilitador que mencionaba Gabriela o el modelo tutelar del Estado. Y hoy ese modelo es el que queremos desterrar. Queremos un modelo social. Y eso surge la necesidad entonces de poder pensar en este proyecto que hoy forma parte central de la norma, que es la asignación universal por discapacidad para la protección social, que mencionaba Daniel hace un instante. Esta asignación lo que propone es generar un sistema de protección social eficiente, dinámico y enmarcado en la Convención, donde uno de los requisitos ya no sea un certificado médico, lo cual responde, ya sabemos, a otra época que no queremos, sino que uno de los requisitos sea poder acreditar la discapacidad mediante un certificado único de discapacidad. Ya no más el certificado médico, primero porque no corresponde al modelo y segundo porque no es lo mismo cuando interviene una junta interdisciplinaria que cuando interviene un médico en un centro de salud. No estamos hablando de enfermedad, hablamos de discapacidad. Por otro lado, promueve la compatibilidad de la protección social con el empleo, con los ingresos, con los empleos formales de baja remuneración. ¿Por qué? Porque sabemos probadamente en la Argentina y en aquellos países que aún no han modernizado su legislación, que lo único que se consigue con la incompatibilidad es forzar a las personas con discapacidad a la inactividad laboral, a no querer buscar empleo o a la informalidad laboral, lo cual no solo vulnera su derecho al trabajo decente, como dice la Organización Internacional del Trabajo, sino también les quita la posibilidad de acceder a una cobertura de salud y les quita o les hipoteca el futuro previsional de esos trabajadores con discapacidad. Queremos un sistema eficiente con la asignación, por eso así fue pensada y seguramente podrá ser mejorada. Este proyecto, simplemente hago una anotación al margen, es un proyecto que arranca de hace muchos años, que hemos tenido el honor de que el Consejo Federal de Discapacidad lo retome, lo mejore, y hoy son las organizaciones las que lo retoman y lo han mejorado. Por eso digo, siempre se puede mejorar, pero siempre en la misma línea, enmarcado en el artículo 28 de la Convención, en el modelo social de la discapacidad. Y pensamos un sistema de protección que dialogue con políticas efectivas de inclusión laboral, esto que decía Daniel, inclusión laboral en el sector público, inclusión laboral en el sector privado, en el cooperativismo. Creemos que el trabajo decente tiene que ser la meta final. Mientras tanto, los sistemas de protección social no pueden ser vulnerados con la mera premisa del ajuste económico. Estos son algunos de los puntos sobresalientes de la asignación. También los hay respecto de las otras normas que las otras organizaciones van a profundizar. Algunos de los aspectos, acá veía también prestadores, ha sido la previsibilidad para los prestadores. Crear un índice de actualización del sistema de prestaciones básicas para que el diálogo en cuanto a las prestaciones ya no sea llegar a fin de mes, sino que sea mejorar el sistema de prestaciones, poder pensar en nuevas prestaciones y que ahí esté puesta la energía también. No quiero extenderme más, quiero de vuelta agradecer a Daniel como presidente de la Comisión Permanente de Discapacidad, a los diputados y las diputadas firmantes y por supuesto a todas las organizaciones
de personas con discapacidad, para personas con discapacidad, organizaciones prestadoras, a las propias personas con discapacidad que han aportado a lo largo de años y que seguramente esos aportes están reflejados en este proyecto. Esa es la intención. Creemos que este es un proyecto transversal, interseccional, como mencionaba Gabriela, un proyecto federal que va a constituirse en una herramienta importante para la inclusión de las personas con discapacidad, pero también en un cimiento, en un motor para que poco a poco vayamos construyendo una sociedad basada en la diversidad, que vaya abandonando ciertos vestigios capacitistas o de la normalidad, como todos y todas nos merecemos. Muchísimas gracias y que sea ley. Muchas gracias, Juan. Quiero contarles que está presente la diputada María Luisa Chomiak, que está allí. Y el diputado Juan Manuel Pedrini, que está aquí al lado mío. Ambos de la provincia de Chaco, ambos de la provincia de Chaco. Pero quería que ella quiso. Bueno, le voy a pasar la palabra ahora a Martín Pacini, de la Mesa de Trabajo en Discapacidad y Derechos Humanos de Córdoba. Bueno, muchas gracias en primer lugar. Gracias por hacer posible que hoy podamos estar aquí, que podamos haber llegado desde Córdoba y fundamentalmente gracias a las organizaciones con las cuales compartimos este trabajo de elaboración de este proyecto de ley y fundamentalmente a REDI por habernos invitado a formar parte de este proceso y por todo el trabajo que venimos desarrollando juntos hace tantos y tantos años, siempre desde una forma, desde una mirada y desde una relación que se construye en términos de igualdad, y eso lo valoramos. Nosotros venimos de la Mesa de Trabajo en Discapacidad y Derechos Humanos de Córdoba. Somos una organización de personas donde participamos personas con y sin discapacidad. Una organización que ya venimos trabajando hace 11 años y que ahora tenemos la buena noticia de que hemos conseguido tener personalidad jurídica, conformarnos como asociación civil. Y lo quiero decir en estos términos porque sabemos la dificultad, lo difícil que es para las organizaciones de personas con discapacidad que eligen trabajar para la promoción de los derechos, para la participación política, para favorecer el proceso de participación de las personas con discapacidad. Sabemos lo difícil que es y creemos que justamente este proyecto de ley apunta también a generar mejores condiciones para que las personas con discapacidad puedan tener sus propias organizaciones de personas con discapacidad y ocupar los espacios que deben ocupar, habitar los espacios de participación. Nosotros, decía, veníamos hace 11 años trabajando junto no solo a REDI, pero también con otras organizaciones, en un trabajo que tiene que ver con el monitoreo de las políticas públicas, con la redacción de informes, entre otras acciones, ¿no? Pero puntualizo en esto porque durante todos estos años hemos generado una importante diversidad de informes que mandamos a los distintos organismos de derechos humanos de Naciones Unidas, al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, fundamentalmente el Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad de ONU, y ha sido un trabajo de incidencia que hemos hecho a partir de estos informes que estos organismos y sobre todo el comité ha dicho permanentemente la necesidad de la armonización legislativa de nuestro país conforme a al mandato convencional. Creemos que este proyecto de ley apunta a eso, a generar ese proceso de armonización legislativa actualizando y reformando una ley que ya tiene tantos años y que viene de una época muy pasada, ¿no? Pero a la vez, porque este proyecto de ley, como se ha trabajado hasta ahora y como esperamos que se pueda seguir fortaleciendo de ahora en más,
apunta a la participación de las personas con discapacidad a través de sus organizaciones. Y eso también es un mandato que tiene la Convención y es una recomendación que permanentemente han hecho estos organismos de derechos humanos, sobre todo, como decía, el Comité de las Personas con Discapacidad. Fundamentalmente nos interesa hablar del ejercicio del derecho a la participación política de las personas con discapacidad, derecho para el cual este proyecto tiene muchos aportes, digamos, y voy a puntualizar algunos. Por un lado, actualiza, moderniza lo que conocemos como el Consejo Federal de Discapacidad, el COFEDIS, brindándole mayor participación a las ONG, a las organizaciones de y para personas con discapacidad y garantizando un cupo de participación para las organizaciones de personas con discapacidad. Por otro lado, crea el Consejo Consultivo de Discapacidad, que le llamamos el COCODIS, que es también un espacio de participación de las organizaciones de las personas con discapacidad y genera las asambleas conjuntas entre el COFEDIS y el COCODIS, es decir, genera espacios de participación que esperamos sea cada vez, que permita, digamos, que las organizaciones de personas con discapacidad se fortalezcan y ocupen cada vez mayores espacios en términos federales, ¿no? A la vez, otra modificación que viene a traer y que también es una demanda histórica y una recomendación de los organismos de derechos humanos también, es tomar el observatorio de la discapacidad, sacarlo del ámbito de la ANDIS y ponerlo en el ámbito de la Defensoría del Pueblo. Y esto es una demanda histórica que hemos hecho desde el movimiento de las personas con discapacidad porque si no es el propio Estado que se controla a sí mismo, ¿no? De esta manera creemos que se cumple con esta demanda histórica y se crea el Defensor Adjunto de la Discapacidad. Bueno, estos son algunos de los puntos que seguramente pueden ser discutidos, mejorados, perfeccionados, pero que es un buen punto de partida para discutir justamente en relación al derecho de la participación, generando mejoras en los organismos que permiten que oficialmente, digamos, que las personas con discapacidad participen en el diseño, en el control, en la evaluación de las políticas públicas. Pero fundamentalmente lo que más nos interesa en términos de derecho a la participación es lo que se abre aquí, es la posibilidad que se abre de promover el ejercicio de la participación de las organizaciones de personas con discapacidad en cumplimiento con el artículo 4.3 de la Convención, a sabiendas sobre todo que históricamente estos espacios de participación no han sido ocupados siempre por organizaciones de personas con discapacidad, y eso es una deuda histórica que tenemos como sociedad, ¿no? Creemos que a partir de la presentación de este proyecto de ley se pueda abrir un proceso, digamos, a instancia de este tratamiento, un proceso que jerarquice las múltiples voces de las personas con discapacidad y sus organizaciones frente a otros actores que son muy importantes, que brindan oportunidades, servicios para personas con discapacidad, pero que no necesariamente su rol es el de representar los intereses, las necesidades y los derechos de las personas con discapacidad en términos políticos. Enfrentamos, creo, un problema político. El colectivo de las personas con discapacidad es un colectivo que se extiende a lo largo y ancho del país, es un colectivo sumamente diverso y con y complejo, digamos, en la variedad de actores que lo conforman. Sin embargo, históricamente se ha visto simplificada, ¿no? Esta diversidad, esta complejidad, y la participación efectiva de las organizaciones de personas con discapacidad muchas veces sustituida por actores que ocupan estos espacios, ¿no? Nosotros creemos que son las personas con discapacidad a través de sus organizaciones quienes deben construir procesos de participación y de discusión que permitan, digamos, que realmente sean las propias personas cumpliendo con
con el nada sobre nosotros y nosotras, ¿no? Entonces, creemos también que esto implica un esfuerzo de accesibilización, ¿no? Una palabra que nos gusta mucho usar, de las formas y los formatos de participación política, porque creemos que si no se facilitan las formas de participación, que se busquen creativamente que las voces de las personas con discapacidad puedan ser dichas y escuchadas, corremos el riesgo de que nuevamente muchas de ellas queden afuera. Necesitamos, y esto es algo que hemos conversado en las organizaciones con las personas con discapacidad, necesitamos que las personas con discapacidad institucionalizadas puedan participar. Aquellas que no saben leer y escribir puedan decir. Aquellas que viven en hogares y hospitales. Necesitamos que las personas con discapacidad que vivan en los pueblos más alejados de esta ciudad también puedan participar. Que haya muchísimas formas de participación. Que este proyecto de ley nos ayude a darnos cuenta que necesitamos procesos de subjetivación política de personas que históricamente han sido excluidas del ejercicio de la ciudadanía que debe ser accesibilizada. Muchas gracias. Gracias, Martín. Le voy a dar la palabra ahora a Mariana Gandolfo, también de la Mesa de Trabajo en Discapacidad y Derechos Humanos de Córdoba. Bueno, buenos días. Todo es agradecimiento. Creo que, en principio, agradecer a los compañeros y las compañeras del activismo, de la militancia, quienes venimos hace muchísimos años disputando sentidos en relación a la modificación de los modelos, paradigmas, perspectivas, como querramos llamarle. Nos hace sentir que no estamos tan solos y solas en algunas peleas, en algunas luchas. Así que, en principio, agradecer a los compañeros de la militancia que siempre están teniéndonos en cuenta, y eso es sumamente importante. Una de las primeras cosas que me gustaría retomar es la intención de esta nueva ley o de este proyecto de ley de recoger los aportes que la Convención trae respecto a, sobre todo, la autonomía, la preferencia de las personas y el acompañamiento en la toma de las decisiones, ¿sí? Lo que significa para nosotros una vida progresivamente más interdependiente en la comunidad y una vida elegida, ¿sí? Entiendo que ahí el compañero Carlos seguramente va a ampliar sobre asistencia personal. Mi intención o nuestra intención desde nuestro espacio es reconocer la transversalización de los apoyos en este proyecto de ley, que entendemos tendrá que verse puesto en discusión también por otras organizaciones que también vienen disputando exclusivamente sentidos en relación a los apoyos de las personas con discapacidad. Entendemos que es fundamental jerarquizar la figura de los apoyos y resignificarlos en su sentido más amplio, ¿no? Entendiendo que los apoyos no queden solo exclusivamente en el ámbito de lo jurídico, sino más bien pensar esta gran figura que trae la Convención para poder reconocer los derechos de las personas con discapacidad y que puedan elegir cómo quieren vivir su vida. Quería mostrar un ejemplo de un proyecto colectivo que venimos desarrollando en nuestra Córdoba con otras organizaciones, que se llama Dislocadas, que es un proyecto de participación política y pública de mujeres con discapacidad y usuarias de servicios de salud mental, bajo el gran paraguas de los cuidados y los apoyos. Ese proyecto para nosotros es un proyecto muy querido, porque además surgió a partir del intercambio y la discusión con otras organizaciones feministas y con organizaciones que están pensando la centralidad de los aportes que las mujeres con discapacidad y las usuarias de servicios de salud mental pueden hacer, sobre todo a proyectos como este. Traigo este ejemplo porque a partir de la construcción colectiva de las compañeras podemos comprender el valor inalcanzable que tiene la construcción política y conceptual de los apoyos y de los cuidados, que creo que debe ponerse en discusión cuando esta ley se abra para que otras organizaciones de mujeres con discapacidad y usuarias puedan aportar, ¿no?
Reconocemos sin duda que el anclaje conceptual de los cuidados viene de los feminismos y agradecemos un montón porque hemos aprendido mucho de las compañeras que han puesto en discusión de manera permanente los cuidados como ese principal aporte para cimentar la concepción de la sostenibilidad de la vida. Entonces nosotros decimos que los apoyos en el campo de la discapacidad significan fundamentalmente esto, sostener la vida, vidas que valen la pena ser vividas. Ahora, recuperando lo que Daniel traía, sin presupuesto no hay apoyos, sin apoyos no hay sostenibilidad de la vida. Muchas personas con discapacidad en estos tiempos, con el recrudecimiento de las políticas de ajuste, están cada vez más en sus casas, ¿no? Entonces, necesitamos darle la entidad que merece en la concepción de los apoyos en esta nueva ley y entendemos que tiene que ver con apostar a la sostenibilidad de la vida de muchas personas con discapacidad. Reconocemos además la doble implicancia de los cuidados en el sentido de que son aquellos que se ejercen, pero también aquellos que se reciben. Y reivindicamos el derecho a cuidar y ser cuidados, porque también reconocemos, y las mujeres nos lo comparten, las mujeres con discapacidad también cuidan, un derecho absolutamente invisibilizado a lo largo de la historia, y entendemos que tiene que estar reflejado en esta legislación. Y en síntesis reconocemos que esta nueva ley aporta el derecho a cuidar y el derecho a maternar, que ha sido negado a muchas mujeres con discapacidad a lo largo de la historia por distintas maneras de discriminación y estigmatización, el derecho a decidir libremente gestar o no hacerlo y el acompañamiento debido en esas circunstancias, el derecho a que las personas con discapacidad puedan elegir sus apoyos según sus intereses y sus necesidades. Eso hoy no es tan así, las personas no pueden elegir sus apoyos, las personas se les asignan los apoyos según el nivel de seguridad social que tenga o no tenga, y quienes no lo tienen, entendemos, no acceden a ningún tipo de apoyo para elegir cómo quieren vivir su vida. Apoyos que reconocemos diversos, singulares y sostenidos, sobre todo sostenidos a lo largo de la vida, que van modificándose en función de los intereses del ciclo vital de las personas. Proponemos, por tanto, una progresiva desfamiliarización, desfeminización y desinstitucionalización de los cuidados y los apoyos. Las familias y sobre todo las mujeres son quienes cuidan a las personas con discapacidad sin posibilidad de elegir que haya un otro que esté cuidando a una persona con discapacidad. Pareciera que eso no se pone en discusión, que las mujeres madres o mujeres hermanas tienen que cuidar a las personas con discapacidad a lo largo de la vida. Queremos que esto deje de ser así, pero para eso necesitamos presupuesto y necesitamos apoyos garantizados. Necesitamos, como decía el compañero Martín, que las personas que están institucionalizadas puedan alzar su voz, puedan ser escuchadas, podamos empezar a pensar procesos de circulación de la palabra y de democratización de la palabra de personas que viven en hogares o que viven en manicomios y que puedan contarnos qué significan para ellos los cuidados y los apoyos. Estamos muy esperanzados con este proyecto y creemos que esta nueva ley abre un camino de discusión y participación, sobre todo de las mujeres con discapacidad y usuarias, para contarnos cómo quieren vivir sus vidas y jerarquizar sus voces, para de una vez por todas politizar los apoyos y resignificarlos. Gracias. Gracias, Mariana. Quiero contarles que se ha sumado la diputada María Luisa Montoto de la provincia de Santiago del Estero. Y decirles a la vez, ahora seguimos con los oradores, que si quieren dejar material para pasárselo a los diputados, que nos dejen el material y se lo pasamos a todos los diputados que forman parte de la Comisión de Discapacidad. Le voy a pasar la palabra ahora a José Luis Núñez, secretario de Legislación y Derechos Humanos de FAICA, Federación Argentina de Ciegos y Ambliopes. Acaba de salir. Pasamos entonces a Sandra Lobo, ahora después viene José Luis, a Sandra Lobo, de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. Bueno, buenos días. Primero agradezco... Buen día. Bueno, primero agradezco a la Cámara de Diputados
diputado Arroyo por esta oportunidad y a la PDH, que es la Comisión de Discapacidad, donde soy una simple oradora y transmito lo que hemos venido trabajando durante estos años en pequeños aportes, por lo menos míos, de la Comisión de Discapacidad. Acá, como hablábamos recién de los datos, nosotros en la Comisión de Discapacidad aportamos algunos datos que nos venían un trabajo de discapacidad, trabajo e inclusión, donde para poder establecer esta inserción laboral de las personas con discapacidad en el país, era necesario establecer algunos datos que nos brinden un panorama acerca de la inserción laboral de las personas con discapacidad. A pesar de que tenemos la Convención de los Derechos, que ya hemos reiterado acá, de los derechos de las personas con discapacidad y que adquieran fuerza de ley, ¿no es cierto?, por la ley 27044 en el año 2014, sin embargo, no teníamos datos fehacientes para poder ver cómo elaborar estas políticas públicas sostenibles en el tiempo, distintos sean los gobiernos. En el año 2022 sabemos que se llevó a cabo en el país un censo poblacional de vivienda que fue muy criticado porque las organizaciones de personas con discapacidad, la crítica que se hicieron es que no se mencionaba la palabra discapacidad. Entonces se hablaba de autopercepción porque se decía que el INDEC, a raíz de la polisemia y la denotación negativa de la perspectiva con discapacidad, se usaba en lugar de la palabra discapacidad, limitación o dificultad, argumentando que eso es lo que promovía la CEPAL. En virtud de esta ley marco, estamos convencidos, ¿no es cierto?, que todos estos reclamos que tenemos en cuanto a los datos estadísticos de la inserción laboral de las personas con discapacidad, en el capítulo 7, bien digo, son 18 capítulos que tiene esta ley marco, en el capítulo 7 habla del trabajo y el empleo. Lo que hace este capítulo 7 es cumplir con el artículo 28 de la Convención, donde le reconocen a los estados el derecho a trabajar a las personas con discapacidad en iguales condiciones con las demás. ¿Qué implica esto? Incluye el derecho a la oportunidad que tienen las personas con discapacidad a elegir, ¿no es cierto?, dónde trabajar en un entorno y mercados laborales abiertos, inclusivos y accesibles. Entonces, lo que hace esta ley es promulgar toda una legislación para que las personas con discapacidad puedan ejercer el derecho a trabajar. Esta ley marco la veo totalmente amplia en cuanto a los derechos, porque lo que hace a la persona con discapacidad es el acompañamiento desde su selección al personal para acceder a un empleo en todo su trayecto laboral y la profesionalización de personas con discapacidad para ascender a sus distintos puestos de trabajo. Nos hablan de programas de capacitación, nos hablan de programas sociolaborales, donde establece un porcentaje, ¿no es cierto?, de un 20%, si no me equivoco, que va a ser destinado a programas sociolaborales financiados por el Estado para personas con discapacidad. Recién hablábamos del cupo, algo que ya esa ley de 1981, y que fue modificada en el año 2002, contenía un cupo laboral, pero un cupo mínimo del 4% en el Estado Nacional. Acá esta ley marco va un paso más y habla de un piso de un 4% para arriba, ¿no es cierto?, donde va a ser controlado por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social en articulación con ANDIS, y en el empleo privado va de un cupo de un 1 a un 3%, dependiendo de la cantidad de empleados, y ahí la ley nos habla de 99 hasta un máximo de 200 o más de empleados. Lo importante de esta ley, como recién hablaban las demás organizaciones, es que reivindica, ¿no es cierto?, el trabajo de las mujeres. Mitad de porcentaje va a ser reservado a mujeres con discapacidad, en un todo respetando la ley de género. De ahí hablamos de la interseccionalidad con las distintas normativas. También habla del cooperativismo, ¿no es cierto?, de impulsar ese cooperativismo, sobre todo aquellos que cumplan un objeto social con personas con discapacidad. La figura teníamos un registro único, RUPDIS, de personas con discapacidad, que van a estar a disposición tanto del Estado Nacional como de las empresas privadas,
Y también tenemos un responsable de la inclusión, RIDEL, de la inclusión laboral de las personas con discapacidad en el ámbito, ¿no es cierto?, de la administración pública. Esto ya está, ¿no es cierto?, en el ámbito del ANDIS. Tenemos una resolución que habla de este responsable y lo que hace la ley es incluirlo, ¿no es cierto? Lo que más quiero destacar también acá que leí de la ley es el cambio de denominación, que hablamos siempre de talleres protegidos para las personas con discapacidad. Estos talleres protegidos que lo veíamos como una protección, ¿no es cierto?, al empleo y pasar, si se quiere, un poco el tiempo de las personas con discapacidad. Acá lo importante es que hablan de unidades productivas para el desarrollo laboral de las personas con discapacidad. Es decir, aquello recalificando y dignificando el trabajo de las personas con discapacidad, de todo aquello que se produzca se pueda llevar al mercado, ¿no es cierto?, y sea de utilidad para la sociedad. No me quiero extender más, pero consideré importantes estos puntos, que si bien lo teníamos, están todos incluidos en la ley, ¿no es cierto?, y amplía ese cupo laboral y la necesidad de estos datos estadísticos que tenemos del 2023, de 1.500.000 personas con certificado único de discapacidad, que para las personas, para poder acceder a este acceso laboral, deben acreditar su condición con este certificado único de discapacidad. Por eso la importancia, ¿no es cierto?, de tener estadísticas, que ya nos habla el artículo 31 de la ley vigente, y esta ley marco lo tiene en las disposiciones generales, en la primera parte. Entonces creemos que esta es una digamos, deuda pendiente para todos, de tener una información estadística para que todas las personas con discapacidad tengan acceso a este empleo laboral y calificación laboral de las personas con discapacidad. Termino solamente con unas palabras, pero no olvidarme de lo más importante. Bueno, también hay ahí en la ley, ¿no es cierto?, habla de una modificación o inclusión, si se quiere, de la ley de contrato de trabajo en su artículo 158, incluye inciso F y G, donde amplía, ¿no es cierto?, las licencias especiales por nacimiento de hijo con enfermedades crónicas, tanto para la madre como al hijo, por 180 días dentro de los 60 días, 365 días, ¿no es cierto?, al nacimiento o la sentencia judicial de guarda o adopción de las personas con discapacidad. Otra cosa importante me pareció son los beneficios fiscales que tienen aquellas personas que contratan empleadores, ¿no es cierto?, y organizaciones de personas con discapacidad, en un 70% de las deducciones fiscales en el impuesto a las ganancias personales y patrimoniales, que no es una dádiva, es algo que está en el impuesto a las ganancias, porque lo que grava precisamente, ¿no es cierto?, es nuestra capacidad contributiva, y nuestra capacidad contributiva, cuando tenemos personas con discapacidad, tenemos más gasto y por lo tanto no constituye una ganancia. Termino con unas palabras de la autora Subíes Laura, que es especialista en salud y discapacidad, que habla que esta igualdad de oportunidades, ¿no es cierto?, que es un derecho abstracto, si nosotros no lo podemos poner en práctica, como estamos haciendo, que es el verdadero espíritu de las normas a ser redactadas, que es a poner a disposición, que es muy distinto a tener que exigir, y es allanar obstáculos, que es muy distinto a tener que vencerlos. Muchas gracias. Gracias, Sandra. Ahora sí le voy a dar la palabra a José Luis Núñez, secretario de Legislación y Derechos Humanos de FAICA, Federación Argentina de Ciegos y Amblíopes. José Luis. Ahí estamos. Buen día, bienvenidas a este espacio y el agradecimiento, ¿no?, que decíamos la mayoría de los que estábamos hoy presentes, a Daniel, el diputado Daniel Arroyo, por acompañar este proyecto de ley, a Redi por invitarnos, como siempre, a participar, ¿no?, con propuestas desde la Federación Argentina de Instituciones para Ciegos y Amblíopes. Muchas cosas se van diciendo y uno quisiera profundizar en todo, pero es complicado, ¿no? Desde la Federación estuvimos participando en muchísimas instancias consultivas de la Agencia Nacional de Discapacidad en las distintas regiones y también en otros espacios consultivos en varios temas, algunos referidos a la educación inclusiva de las personas con discapacidad visual,
otra que tenga que ver con la capacitación a los empleados de los espacios públicos en cuanto a derechos de las personas con discapacidad y fundamentalmente en un capítulo de este proyecto de ley que tiene que ver con la accesibilidad, ¿no? Por ahí decían los compañeros la importancia del concepto de accesibilidad, porque para las personas con discapacidad definen nada más y nada menos que nuestra autonomía y nuestro derecho a decidir qué hacemos, qué no hacemos, si queremos ser asistidos o no queremos ser asistidos. Y en el caso de decidir ser asistido, ¿en qué modo, en qué manera, ¿no? Entonces la accesibilidad se constituye en un concepto importantísimo. La accesibilidad a los espacios públicos, ¿no? Y a los espacios privados, porque todavía las personas con discapacidad visual nos encontramos limitados al momento de querer circular por un espacio, porque a veces nos encontramos con determinada accesibilidad, ¿no? en cuanto al acceso a la comunicación, en cuanto a determinadas señales que nos permitan levantarnos, por ejemplo, como me pasó ahora, quise ir al baño, ¿no? ¿Y cómo hago para levantarme ir al baño de manera autónoma? No cuento con un modo que me permita saber dónde está el baño y poder acceder. Así lo mismo cuando queremos hacer un trámite, queremos ir a una ventanilla determinada, que es la que, por ejemplo, recibe el pedido y ¿cómo sabemos cuál es? No hay una señalización en braille, no hay señales podotáctiles, no hay personal capacitado en cómo asistirnos, ¿no? Entonces, el poder circular en los espacios es todavía una cuestión pendiente. La cuestión del transporte, bueno, se nombraba hoy también, ¿no? Este decreto que lo que hace es que las empresas hoy puedan decidir y bueno, puedo no otorgar directamente pasajes. Y muchas personas con discapacidad, hoy Gabriela decía que no hay tantas personas con discapacidad dentro de este recinto porque obviamente tiene un espacio determinado, pero también seguramente eso se deba a que muchas personas no pudieron viajar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando pidieron sus pasajes le dijeron el cupo está completo o lo peor que te dice no hay servicios, ¿no? Entonces me parece que esa cuestión también veníamos aportando desde FAICA y que es muy importante. El acceso a los entornos digitales, ¿sí? Hoy que todo se hace a través de una página web, a través de una aplicación, sí, perfecto, simplifica un montón. Yo quiero hacer un trámite, entro a una aplicación, por ejemplo, de un banco y puedo gestionar un pago, puedo solicitar dinero. Ahora, si esa aplicación, si esa página no cuenta con la accesibilidad digital, la botonera adecuadamente etiquetada para que los lectores de pantallas cuando uno recorra te diga, por ejemplo, ingresar aquí el DNI o ingresar aquí el pedido o ingresar aquí algo que pide la página. Muchas veces no lo podemos hacer. Queremos hacer un trámite a distancia y nos encontramos con estas dificultades. Entonces la accesibilidad digital es algo que también este proyecto en este capítulo hace referencia. La cuestión del ejercicio al voto, ¿no? Hoy la única medida que tenemos es el voto asistido. Pero si uno no quisiera el voto asistido, ¿por qué no las boletas en braille? Para que yo pueda ingresar al cuarto oscuro, pueda leer todas las boletas y decidir cuál quiero votar. ¿Por qué tengo que, sí o sí, contar con la asistencia de alguien que vea que me pueda leer todas las boletas y yo después decidir? Y es más, indicarme hasta dónde está la urna para poder colocar el voto, ¿no? La cuestión también del dinero, ¿no? Otra cuestión, siempre que necesitamos hacer algún pago en efectivo, tenemos complicaciones. ¿De cuánto es este billete? No, pero ahora tienen unas marcas maravillosas que te indican mentira, no te indican nada. No podés saber si el billete es de 10.000, de 20.000 o de 2.000. Algunas aplicaciones te permiten poder acceder a esa información, pero otras no. Y si no contás con el dispositivo tecnológico para hacerlo, porque no todo el mundo tiene la posibilidad de contar con un buen celular, con las aplicaciones que te lo lea. Y si no lo tenés, ¿cómo haces? Tenés que andar preguntando, o a la antigua, acomodar los billetes en la billetera de acuerdo a un orden determinado. Ahora, que no se te pierda ese orden porque no vas a saber cómo poder pagar con el dinero. Entonces, la cuestión de la accesibilidad es importantísima, ¿no? El acceso a la información, ¿sí? Porque
sabemos que tenemos derechos, bueno, pero ¿podemos acceder a la información de cuáles son todos nuestros derechos? Y a veces no. ¿Por qué? Porque no están en un lenguaje adaptado para las personas con discapacidad, ¿sí? La información que está alojada en las páginas a veces no se puede acceder, ¿sí? O muchas están impresas. ¿Y cómo hacemos para poder acceder a una información que está escrita, ¿no? Entonces, aportamos estas cuestiones referidas a la accesibilidad de las personas con discapacidad y por último, para cerrar, celebramos este proyecto de ley porque pone el acento en las personas con discapacidad, en nuestra autonomía, en nuestro derecho a participar de la vida social, de la vida cultural, de la vida política y además porque vuelve a retomar esto de que las instituciones de personas con discapacidad son las que pueden realmente asesorar sobre cuestiones de discapacidad, ¿no? No esto de que son otras personas quienes hablan por nosotros. Muchas gracias. Gracias, José Luis. Le voy a dar la palabra ahora a Carlos Benini, de la Asociación Andar. Bueno, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes. En primer lugar, agradecer... Acércatelo. ¿Ahora? Ahí está. Agradecer, bueno, a los diputadas y diputados presentes por generar este espacio, a Redi por invitarnos a participar en esta iniciativa junto a otras organizaciones de gran trayectoria en nuestro país. Quería hacer por ahí hincapié en un tema que ha surgido, que tiene que ver con la vida independiente y en comunidad, que es la figura de la asistencia personal. Mencionar que, bueno, que este tema pueda estar presente en este proyecto de ley es un paso más de tantos otros que han venido dando muchas organizaciones de y para personas con discapacidad a lo largo de los años, a través de distintas iniciativas, proyectos, a través del litigio legal también, ¿no? De la incidencia, para que esto pueda llegar a ser de alguna forma algo más cercano en el tiempo, ¿no? Y a las organizaciones que venimos trabajando en esta temática, muchas veces nos preocupa esta necesidad sentida que vienen las familias, qué va a pasar con nuestros hijos, con nuestras hijas cuando nosotros no estemos, de las propias personas con discapacidad, qué va a pasar con nosotros, con nosotras cuando no esté mi mamá, cuando no esté mi papá, lo que da cuenta de una cuestión de gran y de histórica necesidad en la población con la que trabajamos, ¿no? Después, en ese sentido también recordar y hacer visible algunas situaciones extremas que también nos llegan, que enfrentamos, bueno, como un poco se ha mencionado hace un ratito, ¿no? De la sobrecarga que a veces cae más en las mujeres, ¿no? De madres que por cuestiones de falta de apoyos deciden terminar con su vida, de situaciones de esa crueldad y dificultad, también de personas que trágicamente deciden terminar con la vida de personas con discapacidad porque no pueden seguir cuidándolas por su edad avanzada, ¿no? Que denota de una necesidad, ¿no? Nuevamente, de una presencia de apoyos presentes con un Estado que financie y acompañe estas cuestiones, ¿no? Porque, bueno, pensamos, ¿no? Que no puede ser el destino de muchas personas con discapacidad la institucionalización, que no quiere decir que muchos servicios e instituciones sigan brindando un hogar o algún tipo de prestación similar, porque siguen siendo necesarias y hay que acompañarlas, hay que mejorarlas, o una tragedia, ¿no? No pueden ser los dos únicos caminos para gran parte de las personas con discapacidad estas situaciones, ¿no? Porque las personas con discapacidad también tienen el derecho a vivir en forma independiente y en comunidad. No pueden perderse de eso y tampoco
las sociedades, no podemos perdernos del aporte de las personas con discapacidad, ¿no? Y bueno, la asistencia personal con los distintos eslabones que el proyecto de ley trae en relación a la vida independiente es uno más y bueno, de gran importancia. Bueno, muchas gracias. Gracias, Carlos. Le voy a dar la palabra ahora al diputado nacional Juan Manuel Pedrini. Buen día a todas y todos. La verdad que es realmente un gusto poder y un honor poder participar como legislador nacional de esta comisión. Creo que a lo largo del año fue una comisión que trabajó arduamente. A ustedes los conocí en las reuniones del tercer piso, prácticamente a quienes hoy están aquí. Creo que gran parte de que lleguemos hasta esta instancia se la debemos a nuestro presidente, quien, bueno, todos sabemos la personalidad de Daniel, es un gran impulsor y creador de políticas sociales, pero también recibe. Y en este caso es lo que estamos haciendo, ¿no? Recibiendo de las organizaciones un proyecto de ley que va a ser un orgullo poderlo presentar, poder cambiar en parte una legislación que, bueno, hasta aquí llegó. Es necesario ya cambiar el concepto de pensión por el de asignación, es necesario, sin lugar a dudas, poner un mayor énfasis en los derechos de accesibilidad, en los derechos laborales, que todos los argentinos, independientemente de la situación en la que nos encontremos, nos merecemos acceder. Esta iniciativa, una ley hecha por ustedes, una ley que es una creación colectiva, creo que la vamos a impulsar con muchísima fuerza. Soy optimista de que va a trascender los límites de la comisión y tal vez el año que viene podamos decir que Argentina tiene una ley que ayuda a personas con discapacidad a lograr la igualdad de derechos y dejar de lado una ley que es como una mácula, es algo que ninguno de los que estamos aquí quisiéramos, una ley de la época de Videla, Maceda y Agostini, ¿no? Así que los tres comandantes, que esa ley de los tres comandantes sea reemplazada por una ley de las organizaciones. Gracias. Gracias, diputado Pedrini. Le voy a pasar la palabra ahora a la diputada María Luisa Montoto. Gracias, presidente. Buen día. En primer término, gracias a ustedes, a cada uno de ustedes que representa a las personas con discapacidad. Gracias por estar aquí y por incluirnos en algo que es un derecho a la vida, a la inclusión. Estamos hablando de política, porque sobre las políticas está la responsabilidad de las leyes. Y nosotros hoy más que nunca tenemos que estar unidos para que las leyes que existan se mejoren y las leyes que nazcan se establezcan y se hagan realidad, porque es muy bueno hablar de todo esto, que en la persona de cada uno de ustedes está una esperanza de inclusión, una esperanza de derechos, una esperanza de mejoras para que las personas con discapacidad sean incluidas en una sociedad que muchas veces le da la espalda. Entonces, hablar de esto es algo tan importante hoy. Realmente cuenten con nosotros, cuenten con el presidente que tenemos, que es de lujo, que vamos a golpear las puertas necesarias para que esto llegue a los corazones de todos, porque esto nos atraviesa. Muchas veces hay que incorporar también a quienes no tienen la vivencia propia como ustedes
pero que de alguna manera a través de nuestra voz y la de ustedes pueden llegar a ser ley. Muchas gracias. Muchas gracias a la diputada Montoto. Le voy a pasar la palabra ahora a la diputada María Luisa Chomiak. Muchas gracias. Muy buenos días a todos, a todas. La verdad que, bueno, después de haberlos escuchado queda poco por decir. Realmente felicitarlo al presidente de esta comisión por todo el trabajo que ha llevado a cabo a lo largo de este año y culminar con esta presentación de este proyecto, pero sobre todo con la esperanza y con la confianza de que todos los aportes que aquí han sumado las distintas organizaciones, y la verdad que hemos trabajado también nosotros en un proyecto donde hemos recogido los aportes durante 10 años de las organizaciones, de todas las personas involucradas, y que inclusive ha tenido el tratamiento en el recinto, en el Congreso de la Nación, y después perdió el estado parlamentario en el Senado. Reitero que con la esperanza de que en esta oportunidad pueda ser ley y con el compromiso en mi caso personal, con el doble compromiso. Como familia que integramos a una persona con discapacidad, que integra en nuestro seno familiar una persona con discapacidad, y también como diputada, desde el lugar que me toca, hacer todos los aportes necesarios para que realmente este proyecto pueda ser ley. Así que, bueno, es un gusto poder saludarlos y estar en este día aquí con ustedes. Muchas gracias. Gracias a la diputada Chomiak. Breve, estamos complicados de tiempo porque acá las salas entran y salen todo el tiempo. Con lo cual pido disculpas que no poder abrir el micrófono porque realmente se nos complicó el tiempo, pero 2 minutos de cierre nada más. Primero agradecer a todos la participación, no de este encuentro solamente, sino de haber elaborado la ley, de haber trabajado, de haber construido distintas miradas, perspectivas, la necesidad de dar un salto en lo que es una ley, que no solo es una ley del proceso, sino que está claro que ha cambiado todo tanto, que es evidente que tenemos que generar un cambio profundo, un cambio estructural. Segundo, yo creo que es un tiempo complejo, es un tiempo de mucha gente caída, de mucha gente que siente que se van perdiendo derechos, de un fenómeno para mí de implosión social, de mucha gente que revienta para adentro, que no le alcanza, que no llega, que está en una situación muy compleja en la que vivimos. Para mí son los tiempos en los que se sale para adelante y no para atrás, que uno no tiene que meterse para adentro, que no tiene que desengancharse, sino reengancharse con todos aquellos que tienen ideas, que comparten los mismos problemas, que tienen ganas de construir cosas distintas. En la Argentina, el problema de las personas con discapacidad es crítico desde hace mucho tiempo. Y si llegamos más de 40 años sin haber hecho una nueva ley, está claro que tiene dificultades. Pero eso se ha agregado, me parece, en el último tiempo, una cosa más deshumanizante, de no mirar, de no acompañar, de pasar por arriba, de no respetar. Creo que tenemos 3 desafíos, todos. Los que somos diputados, los que forman parte de las organizaciones, las personas con discapacidad y aquellos que les interesa acompañar el tema, aún estando fuera de los contenidos o de los debates. El primer tema es que tenemos que dejar claro y visibilizar los problemas de las personas con discapacidad, que como decía José Luis, tienen problemas prácticos para poder acceder acá a este mismo recinto, que tienen problemas prácticos en el transporte cotidianamente, pero que además en el último tiempo son tildados básicamente como los que han generado el problema de la Argentina. Y eso es muy fuerte. Y no solo es injusto y es perverso, sino que es lo que hay que modificar. Y para modificar, no solo se trata de nosotros juntarnos, hacer un proyecto de ley, conversar,
sino de contar en todos lados. Los que están en los medios de comunicación, en los medios de comunicación, los que hablan con sus vecinos, los que hablan con personas que están en organizaciones. Dejar claro, las personas con discapacidad tienen derechos. Nadie puede establecer que son los malos de la película. Tienen derechos que tienen que ser cumplidos y derechos que todavía no están en la ley y que hay que construir una nueva ley, y es ese el debate. Lo primero es eso, dejar claro esta idea de que la persona que tiene una pensión tiene que demostrar que es una persona que no ha cometido un delito. Esta idea de suponer que todo lo que tiene que ver con discapacidad, tiene que ver con un curro, con lo que fuera, es una forma de estigmatizar y lastimar. Y es una forma de lastimar y de meterse uno para adentro. No es tiempo de meterse para adentro, me parece a mí, es tiempo de hacer comunidad, de construir con otros, de conversar y de escuchar. Este proyecto de ley tiene que ver con eso. Segundo, necesitamos que la ley salga. Y para que la ley salga, además de los diputados que estamos acá y muchos otros que le ponemos el cuerpo, que vamos, que hinchamos, tiene que construirse en sentido común. Tenemos que lograr todos que una sociedad que en su mayoría no está viendo la situación de discapacidad, sino que está preocupada por otros temas, entienda que hay un problema. Si hay una ley que es de la dictadura militar, que no solo implica que se haya hecho la dictadura militar, sino todo lo que cambió este tiempo, está claro que está desfasada. Y si el sistema de pensiones es de la década del 40 del siglo pasado y ya casi llevamos 100 años, está claro que algo ha pasado. Y así con todo, entonces tenemos que claramente todos dejar claro la necesidad de una nueva ley que hace básicamente a la evolución y a la necesidad de establecer derechos. ¿Para qué sirve una ley, en mi opinión? Para poner un piso. ¿Sí? Menos que esto no. Esta la ley establece estos derechos. Hay que cumplirlos. El funcionario que le toque tiene que cumplirlos. De ahí para arriba más, lo que se decía. Al menos el 4% de inclusión laboral. De ahí para arriba, por supuesto que más. Pero es la ley. Hay que cumplirla, es establecer un piso. Una garantía de derechos. Eso es la asignación universal por discapacidad. Y es eso, básicamente, lo bueno que marca una ley. Y también decir que a partir de ahora abrimos un espacio para incorporar miradas distintas, propuestas. Sé que hay quienes han traído papeles para poder plantear el tema hoy y lamentablemente se nos complicó el tiempo, pero que nos acerquen, no solo que le acerquen a Red y a las organizaciones, sino a asumir para incorporar al proyecto de ley. Es una ley en construcción, que queremos incorporar ideas, que queremos incorporar miradas, que queremos incorporar comentarios, ideas, pero que queremos que salga y para eso vamos a trabajar seriamente, para que salga de verdad. Simplemente decir que en un año difícil para todos, en distintas situaciones, en un año complejo, que se agrega a años complejos que ya venían, es una buena manera estar sentados en la Cámara de Diputados, estar presentando un proyecto de ley que es integral, están cumpliendo con la convención, están escuchando a muchas organizaciones que lo vienen trabajando en un contexto difícil, complicado, de angustias, de mucha tensión, de mucha sensación de que nadie ve al que sufre o al que la pasa mal. Es una buena manera. Si logramos que llegue al recinto, si logramos transformarlo en ley, habremos hecho algo realmente bueno de verdad. Gracias a todos, en serio, y todos aquellos que sé que querían hablar y que han traído papel y han traído para plantear, mil disculpas de verdad, pero vamos a incorporar todos los contenidos en el proyecto. Gracias de verdad. Vamos a hacer una foto, no sé cómo hacemos. Para acá, le decimos que vengan. Decinos vos. Vamos para acá y entramos perdón. Un agradecimiento a los trabajadores de la Cámara y a los intérpretes de lengua de señas. En serio, gracias. Y a todos los trabajadores de la Cámara que nos han ayudado.